Bueno, un saludo para todos y todas las personas que se encuentran hoy aquí en esta importantísima celebración de los 20 años de la Oficina de Representación de Víctimas y los 15 años de la Clínica Jurídica Internacional. Me siento privilegiada de estar en este escenario en presencia de personas tan reconocidas que tanto han aportado a la justicia, no solamente a la justicia en general, sino a esa justicia transicional que desde Colombia hemos vivido desde el proceso de justicia y paz. Me refiero a las señoras juezas, hoy en ejercicio señora Flores, a la doctora Silvestre Steiner, que aunque ya salió de esta importantísima institución, todavía sigue aportando sin egoísmo sus conocimientos. Al nuestro ex fiscal, tan de grata recordación, porque cuando nace Justicia y Paz, él era el fiscal de la Corte Penal Internacional y estuvo muy pendiente de nuestro naciente proceso. Gracias de verdad por esta grandísima oportunidad y por seguir dando a conocer lo que sucedió en ese primer proceso de justicia transicional en nuestro país, tan azotado por el conflicto armado durante varias décadas y que aún hoy sigue siendo víctima de otros actores armados, es decir, todavía seguimos reciclando nuestra violencia porque no se ha terminado ni se ha cumplido con ese objetivo de la paz. Para entender el valor de la cooperación de la Clínica Jurídica Internacional en el trabajo naciente de justicia y paz, a la luz del principio de complementariedad de la Corte Penal Internacional, es importante recordar que este fue el primer mecanismo de paz integrado en Colombia tras la expedición del Estatuto de Roma, adecuado para procesar y condenar las graves violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario por parte de las organizaciones paramilitares que tuvieron injerencia en más del 60% de nuestro territorio nacional. El proceso de justicia y paz, desarrollado en el marco de la Ley 975 del 2005, cuyo propósito es facilitar los procesos de paz y la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación, nos está poniendo de presente claras exigencias tanto para los desmovilizados como obligaciones frente a las víctimas de ser reconocidas en su dignidad y poder ser reparadas integralmente. Estas exigencias necesarias y la demostración del cumplimiento de ellas era lo que permitía convalidar el proceso, no solamente por parte de nuestra Corte Constitucional a nivel interno, sino también en el ámbito internacional. Con esas exigencias de aporte de verdad, de justicia, de reparación y de garantías de no repetición, comienzan las dificultades técnicas relacionadas con el entendimiento de la justicia transicional, el derecho internacional humanitario y el derecho internacional penal. Nuestra tradición legalista en la justicia colombiana facilitó que el derecho internacional fuera ajeno al derecho, dentro del derecho penal interno, y esto hizo aún más compleja nuestra labor como magistrados. Y es aquí donde cobra especial importancia la participación de la Clínica Jurídica Internacional en cabeza del profesor Olazoro, para ayudar a dar luces sobre las falencias planteadas. Sumado a lo anterior, debe recordarse la situación de Colombia ante la Corte Penal Internacional, que en sus informes parciales hacía exigencias claras de una respuesta eficaz a las víctimas y a la sociedad
en temas como el desplazamiento forzado, como la violencia sexual y la violencia basada en género, en el tema de la conformación del paramilitarismo y también en el tema de los falsos positivos. No podría en ese momento ser más oportuna la interacción tribunal-academia con la Clínica Jurídica Internacional. Frente a las exigencias en ese momento de la Corte Penal Internacional que nos tenía en la mira por esos graves atentados contra el derecho internacional humanitario y contra los derechos humanos, voy a referirme aquí a 4 temas básicos en los que la Clínica Jurídica Internacional nos colaboró y que aún hoy, 15 años después, sigue siendo en su esencia la misma temática que nos está acompañando tanto en la Justicia y Paz como en la Jurisdicción Especial para la Paz. En primer lugar, tenemos la investigación de colaboración por la Corte de 2012, que estudió las consecuencias jurídicas de las muertes causadas por acciones disciplinarias dentro de las organizaciones de autodefensas. Fue común escuchar en nuestras audiencias casos de asesinatos y desapariciones forzadas como sanciones disciplinarias. Estos delitos cometidos intrafilas, particularmente por comandantes en ejercicio de control disciplinario o militar, era escaso su tratamiento y la forma de dilucidar para el momento, incluso en el derecho internacional, hasta los casos de Taganda y Ongol. La inquietud, objeto de investigación propuesta a la clínica, tuvo que ver con la pérdida de la condición de persona protegida en los conflictos armados. Como resultado de esa intervención, concluyó la clínica que los miembros de las autodefensas sujetos de estas sanciones internas podrían y deberían ser considerados combatientes legítimos en el marco de las hostilidades, perdiendo así la protección del derecho internacional humanitario. En la investigación realizada se tuvo en cuenta varios aspectos y dentro de las salas de conocimiento de justicia y paz del Tribunal de Bogotá conformaron una parte especial dentro de 4 sentencias completamente diferentes, pero por hechos idénticos. Dijeron los miembros de la clínica jurídica en ese momento sobre este tema lo siguiente: las mencionadas víctimas estaban vinculadas con los grupos organizados al margen de la ley que participaban en el conflicto armado, y su desempeño dentro de las estructuras fue la causa de su deceso, motivo por el que, a la luz de las normas del derecho internacional humanitario antes enunciado, no ostentaban la condición de personas protegidas, circunstancia que permite legalizar los hechos en la forma como se menciona anteriormente, dando a entender el tema de la calidad de personas no protegidas por el derecho penal internacional. Esto fue decisivo al momento de tratar la imputación jurídica por los delitos que se persiguieron en esos 4 casos. En ellos se eligió tratar los hechos como desapariciones forzadas y homicidios normales, y no en el marco de homicidio en persona protegida. Aunque la discusión no ha sido pacífica, no sigue siendo pacífica, hay una mayoría que aún acepta esta postura académica 14 años después. Otro ejemplo que debe ser mencionado es el primero de los memoriales de la clínica, que trató el contexto de imputaciones de autoridad mediata en el marco de la violencia sexual y de la violencia basada en género. Aquí es importante recordar
la dificultad de la investigación y atribución de responsabilidad para estas graves conductas. No es un secreto para nadie que este especial tema de la violencia sexual y la violencia basada en género tiene una gran resistencia por parte de quienes se desmovilizan de las organizaciones, llámese paramilitares, llámese guerrilleras, e incluso en la delincuencia común. Si hay un tema polémico y que todavía sigue siendo tabú, es este. La dificultad en la investigación por el tema probatorio, teniendo en cuenta que hace varias décadas ocurrieron esos hechos. La ausencia de reconocimiento inicialmente, en este caso por los paramilitares, porque estaban dispuestos a aceptar cualquiera de las conductas que se quisieran imputar, a excepción de estos graves comportamientos que no fueron hechos aislados, sino que efectivamente, como se dijo en varias sentencias, constituyó un patrón de macrocriminalidad en donde, más allá de la satisfacción sexual, se estaban utilizando a nuestras mujeres y a nuestras niñas, e incluso también a los niños, como armas de guerra y con otras finalidades. Si no hay reconocimiento, menos se quiso aportar verdad. Y si como esto fuera poco, para ese momento nuestra legislación era incompleta, era débil en el tema de la autoría mediata, porque solamente en el Código Penal se aceptaba, y aún hoy se habla solamente de la autoría mediata cuando se utiliza a un inimputable o a un inculpable, y no dentro del marco del artículo 25 del Estatuto de Roma. Pero la seriedad del estudio que nos presentaron en su momento por parte de los estudiantes de la clínica jurídica permitió acogerse la tesis y condenar a comandantes por esas conductas en calidad de autoría mediata, responsabilidad que aún, si bien, al igual que el tema anterior, no es pacífica, su tratamiento o su aceptación sí es aceptada por una gran mayoría, tanto de magistrados en las salas de justicia y paz como en otros organismos. Sobre este mismo tema tuvimos el aporte de los elementos de prueba en la violencia sexual. Se trataron temas muy importantes, se plantearon hipótesis que facilitaron el trabajo probatorio cuando después de 10 años se pretendía que se tratara el tema de la violencia sexual como uno más, como hechos que acabaran de suceder. El valor de la declaración de las víctimas cobró relevancia, el valor de lo contextual también fue muy importante para lograr condenar a varios postulados, a varios comandantes, porque quiero decir aquí que en las 19 sentencias que tuve la oportunidad de ser ponente en el marco de Justicia y Paz, solamente hubo un autor material. Y esto no quiere decir que sea solamente él quien personalmente realizó la conducta, sino que muy seguramente muchos de ellos también tuvieron esa calidad, pero jamás se logró establecer que esto fuera así. Por eso fue tan importante acoger el tema de la autoría mediata como forma de responsabilidad a los comandantes. Y finalmente, y no menos importante, la clínica jurídica también nos hizo aportes en cuanto a las pruebas de los elementos contextuales de los crímenes de lesa humanidad. Para el tribunal fue muy importante este aporte. ¿Por qué? Porque nuestra legislación aún hoy, después de tantos años en donde se ha insistido la tipificación de los crímenes de lesa humanidad, no ha sido posible. Han habido muchísimos proyectos en el Congreso de la República, pero por alguna situación que aún desconocemos,
esto no ha pasado y no se ha convertido en ley. En estos 4 temas que fueron objeto de investigación por parte de la clínica jurídica, quisiera presentar algunas conclusiones que son muy importantes por el grado de aporte. Y me refiero a la cooperación entre la Clínica Jurídica Internacional y las Salas de Justicia y Paz como un valioso ejemplo de cómo la academia contribuyó significativamente al fortalecimiento no solo de los procesos de justicia y paz, sino en general de la justicia en Colombia. A través de sus investigaciones y participación en casos específicos, la clínica facilitó la incorporación de estándares de derecho internacional humanitario y de derecho penal internacional en la jurisprudencia nacional, lo que ha permitido un análisis más integral de las graves violaciones a los derechos humanos cometidos en el marco del conflicto armado. Esto también ha llevado a la formación de nuevas generaciones de profesionales con una comprensión profunda de la justicia transicional y sus desafíos, fortaleciendo así la capacidad del sistema judicial para abordar casos complejos con su enfoque más holístico y especializado. En este sentido, el impacto de la Clínica Jurídica Internacional no solo reflejó su influencia en las decisiones judiciales, sino también en la continuidad de su legado a través de los profesionales que han llevado su experiencia a otras instancias como la Jurisdicción Especial para la Paz. Su aporte ha permitido tender puentes entre distintos momentos y mecanismos de justicia transicional, promoviendo la seguridad jurídica y la coherencia en la aplicación del derecho internacional en Colombia. La clínica, por tanto, no solo ha sido un espacio de aprendizaje y construcción académica, sino también un actor clave en el avance de la justicia en el país, consolidando un diálogo interdisciplinario que ha enriquecido el trabajo de los jueces, de los magistrados y en general de los operadores judiciales. Quedará entonces para la historia en esos aportes que se hicieron frente a 4 temas a manera de ejemplo, pero que están plasmadas en más de 5 sentencias de justicia y paz. Sus nombres, el nombre de los estudiantes que hicieron esta labor de investigación y de aporte en cabeza del profesor Olázaro, serán recordados en futuras generaciones. Todos aquellos que lean las sentencias para conocer lo que sucedió en el marco de nuestro conflicto armado en Colombia, verán que desde la academia se contribuyó a aclarar el panorama de justicia en el marco del primer proceso que se adelantó en Colombia, esto es, del proceso de justicia y paz. Así que reitero el agradecimiento, profesor Olázaro, a usted y a los jóvenes estudiantes que han pasado durante estos 15 años por la clínica jurídica. Muchísimas gracias.